Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos hoy un par de noticias que comentaros. También lo primero que os digo siempre, tenéis ahí un link de referidos de Binance que os da un 20% de descuento en comisiones de compra-venta dentro del exchange para las operaciones que hagáis pues, de compra y venta de criptomonedas. Esta, por ejemplo, pues estas altcoin que solemos comentar, ¿no? Comprar y vender, todo eso. Aparte de que ya las comisiones en Binance son bajísimas, solamente el 0,10%, pues ahí todavía tenéis un 20% de descuento si abrís la cuenta con ese link. Para siempre, para siempre. Incluso aunque no vayáis a hacer nada ahora, la podéis tener abierta ya para tener ese descuento, ¿no? Bien, quería también mandar un saludo especial a Carlos Uranga, que el otro día además me hizo una pregunta, pero bueno, tenía pendiente, se me había olvidado, me lo había pedido su hijo que le saludase, y bueno, saludos. Y el otro día además me hizo una pregunta sobre el tiempo que íbamos a estar en ese movimiento lateral y tenía él razón. Yo pensaba que había medido bien desde esta zona de aquí, pero había medido desde aquí y evidentemente tenía él razón, era desde esta zona. Y ayer lo corregimos, ¿no? Ese periodo de tiempo, ¿no? Hablando de eso, del movimiento lateral, hay gente que se piensa que porque estamos subiendo estos días no podemos hacer un movimiento lateral. Un movimiento lateral implica no salirnos de dos niveles importantes durante un tiempo. Y lo expliqué ayer en uno de los vídeos, no recuerdo si fue el de la mañana, creo que fue el de la mañana, que tenemos un margen ahí en el que se puede mover arriba y abajo durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, mientras no salga de esos niveles, yo seguiré pensando que es un movimiento lateral hasta que no, pues eso, dé un claro indicio de que se sale de ese movimiento lateral. Y para mí un claro indicio es superar los máximos con claridad, por ejemplo, o superar los mínimos con claridad, los mínimos relativos. De momento no se ha producido nada de eso. Es verdad que estamos subiendo estos últimos días. Además es verdad que estos dos últimos días yo no me esperaba que subiese. Eso ya lo dije ayer a la mañana y ayer a la noche también me pensaba que hoy íbamos a retroceder un poco y íbamos a meternos otra vez en 56.600 y no ha ocurrido así, se ha ido a 59.200, pero da igual, el movimiento todavía no se puede decir que no sea lateral. De momento va hacia los máximos, sí, pero yo creo que no va a pasar los máximos. Sigo pensando que estamos en un movimiento lateral y sigo pensando que estamos en un movimiento lateral porque la caída esta que tuvimos aquí rompió una línea de tendencia importante y hasta ahora, en todo el movimiento que hemos tenido hasta aquí, no lo había hecho. Eso es algo que no se puede pasar por alto y que para mí indica que estamos en una fase en la que podemos entrar en un movimiento lateral. Podemos entrar, bueno, que estamos de momento mientras no se confirme lo contrario, mientras no rompamos los máximos anteriores. Si rompemos los máximos anteriores, pues no estaremos en un movimiento lateral y habrá que cambiar el escenario. Pero en principio yo no voy a cambiar el escenario de un día para otro porque de repente 3 días suba, porque no hemos salido de ningún rango. Seguimos metidos en ese rango. Entonces, mientras estemos metidos en ese rango, yo no puedo andar cambiando de un día para otro las, eh, las apreciaciones, ¿no? Si pienso que este movimiento de aquí, esta salida de la línea de tendencia, ha sido lo suficientemente importante como para que yo me plantee que estamos en una posible situación de, de movimiento lateral, pues no me plantearé otra cosa hasta que no vea algo que me indique lo contrario, ¿vale? No se puede andar cambiando de análisis todos los días. Cuando hay un acontecimiento, una caída por debajo de una línea de tendencia que te está diciendo que algo es posible que haya cambiado en el corto plazo, pues tienes que tomarlo en cuenta. Dicho esto, pues lo evidente es que estamos subiendo. Estamos rompiendo además ahora mismo una pequeña resistencia que tiene, que no es la más importante, pero que está, bueno, rompiendo. Sí, está superándolo por momentos. No es una ruptura todavía fiable porque prácticamente está ahí, justo en la línea en la que está. Fijaros, tiene estas dos velas del día 17 creo que es, sí, 17 y 18. Estos cuerpos, que es la resistencia, justo está ahí. Está ahí un poquito por encima, un poquito por debajo. No se puede decir que la haya roto. Si la rompe, pues sí que se puede acercar mucho a los máximos. Podría acercar mucho a los máximos, pero yo creo que no los va a romper. Creo que no los va a romper, sinceramente. Si no, no lo diría. Si pienso que va a romper, diría que va a romper porque muchas veces lo he dicho. O sea, tampoco tengo ningún problema porque siga subiendo. Yo tengo Bitcoin y no he soltado nunca. Y aquí en este canal, la regla número uno, bueno, la regla número uno es no te apalanques. La número dos es no vendas nunca Bitcoin. Esa es la regla del canal. O sea, que alguien que siga el canal desde siempre ya sabe que aquí no se vende Bitcoin.
Da igual lo que pase. Da igual que vaya lateral, da igual que vaya alcista, da igual que vaya bajista. No vendemos Bitcoin porque tenemos una clara idea de que es la mejor inversión que podemos tener en el largo plazo. Y tenemos la clara idea de que no queremos quedarnos fuera si nos equivocamos en una predicción. Si yo me equivoco de que esto es un movimiento lateral, yo no quiero quedarme fuera. Entonces yo no voy a tomar ninguna decisión con respecto a Bitcoin. Si estoy comentando que va a ser un movimiento lateral, la única razón de hacerlo es porque todos los días analizamos el Bitcoin y porque la gente que esté acumulando para que sepa que puede tener tiempo para acumular. Si cambiamos de idea, pues la gente que está acumulando quizás tenga que meterse más prisa en acumular. Para eso analizamos el Bitcoin día a día, no para otra cosa, no para venderlo y comprarlo más barato, ¿vale? Vamos con las noticias. Noticias, atentos, muy importantes, porque hay una que es una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo para hispanohablantes que sepan inglés. Y os la cuento ahora mismo. Y está bastante bien, pagan bastante bien. Yo creo que para el nivel de salarios de algunos países puede ser un buen salario. Bien, aquí la tenemos. Nos dice que casinos virtuales en Decentraland quieren contratarte. Dice, Decentral Games, el mundo virtual de entretenimiento que forma parte del universo basado en Ethereum de Decentraland, se encuentra en busca de personas de habla hispana que trabajen de anfitriones en sus 3 casinos digitales. El casino virtual ofrece un salario mínimo mensual de $500 que se abona en DAI. DAI ya sabéis que es una moneda estable del exchange, bueno, del exchange, de Maker, ¿no? Maker ya sabemos que es una moneda que solemos analizar, pues DAI es la moneda estable que equivale a, creo que equivale a dólares, creo que equivale a dólares. Es una moneda estable, no sé si justo son dólares o es una cesta de monedas fiat, pero vamos, que es una stablecoin. Y te dan $500 mensuales mínimos por trabajar en el salario. Y además vamos a ver los requisitos y todo, ¿no? Para quienes cumplan los requisitos y sean aceptados para formar parte del equipo cuya principal responsabilidad será ayudar a nuevos usuarios de la comunidad a interactuar con ellos. Es decir, seguramente tú estás ahí en el casino virtual y cuando entra alguien, algún otro jugador virtual, tú le tienes que explicar cómo funciona el casino. Cómo funcionan los juegos, qué es lo que se hace, ta, ta, ta. O sea, tú vas a tener que aprender cómo funciona y se lo vas a tener que enseñar a los que entran ahí. Eso es lo que tienes que... Ese es el trabajo. Los requerimientos enumerados en el blog oficial de Decentral Games incluyen saber inglés, porque claro, aparte de que tienes que saber castellano, como dicen, tienes que saber inglés también, porque habrá jugadores ingleses, o que de habla inglesa, evidentemente. Contar con disponibilidad horaria de 24 horas semanales, o sea, el trabajo solo son 24 horas semanales. Es muy poco, es menos de 4 horas al día. Si trabajas de lunes a sábado son 4 horas al día y tendrías el domingo libre, por ejemplo, ¿no? Tener cuenta de Twitter y Reddit y poseer un PC con internet y capacidad para tener al menos un dominio DCL abierto con más de 10 usuarios. Finalmente, el último requisito para nada menor, o sea, que es importante, consiste en saber cómo funciona Decentral Games. O sea, alguien que lo conozca o que por lo menos se ponga a ver cómo funciona, ¿no? La noticia sobre la búsqueda de nuevos colaboradores para Decentral Games se dio casi de manera simultánea con el anuncio de su colaboración con Atari. Atari es la empresa de juegos, ya sabéis, clásica de videojuegos, ¿no? Pues dice que la clásica empresa de videojuegos colaborará con Decentral Games en la creación de un casino en el que se podrán jugar títulos clásicos de esta consola. O sea, se podrá jugar a juegos de Atari. Atari no sé si me suena que era el Comecocos y estos juegos antiguos, ¿no? Así que se va a poder jugar también en el Decentraland a ese tipo de juegos en los casinos. Incentivos y preparación para trabajar en un casino virtual. Desde Decentral Games explicaron en diálogo con Criptonoticias que los casinos HOTS, tal es el nombre del puesto en cuestión, o sea, así se le llama a este puesto de trabajo, casino HOTS, ya ocupan 22 personas. Tienen que estar atentos a ayudar a otros usuarios para que sea una persona real y no un algoritmo el que lo haga. Por eso la calidad de los aplicantes es más importante que la cantidad.
Es decir, claro, hasta ahora igual en ese casino tienen algún algoritmo que te ayuda, ya sabéis, las respuestas típicas de cuando vas a un atención al cliente que tienen varias respuestas programadas y te las dicen. Y tú estás diciendo, pero que quiero hablar con alguien, que no quiero hablar con un robot. Pues lo que quieren es eso, que tú seas ese alguien que le ayude a esas personas en el casino. En relación con la preparación necesaria para el puesto, aclararon que los interesados tienen que conocer el juego y la plataforma. Van a tener que prepararse. El formulario de la aplicación es complejo, no se hace en 15 minutos, pero lo pueden completar tanto usuarios existentes como otros nuevos. Es decir, que no es tan difícil como para que gente nueva aprenda cómo es el juego y los pueda contestar esos formularios, aunque sean largos, ¿no? Eso sí, incentivos no faltan para quienes acepten el desafío. Además del sueldo, tenemos un sistema de bonus que depende de la actividad y las tareas que realizan los empleados. Es decir, que seguramente esos 500 dólares que son mínimos pueden subir muchísimo, seguramente, con estos bonus. Constantemente se los incentiva a sentirse cómodos, comunicó un portavoz de The Central Games. Yo creo que 500 dólares para algún país están bastante bien. Ya solamente por trabajar 24 horas, 500 dólares está bien. Pero incluso te darán bonus que seguramente incluso no sé qué bonus serán, pero te podrán hacer ganar mucho más de esos 500 dólares, ¿eh? Cada uno sería cuestión de mirarlo y ver si le sale rentable o no le sale rentable, claro. Depende en qué país esté, pues 500 dólares igual no es mucho y en otros será muchísimo, ¿no? Nos dice que además del sueldo, pues eso, tienen esos bonus que dependen de la actividad y las tareas que realizan y constantemente se los incentiva a sentirse cómodos, comunicó un portavoz de The Central Games. Además, desde la fundación dejaron claro que hay tiempo para informarse y no existe ningún apuro, es decir, puedes estudiar cómo funciona el juego, etcétera, antes de aplicarte para el trabajo. El formulario puede encontrarse en este enlace, o sea, si pinchas aquí en esta noticia se encuentra el formulario. Os dejaré la noticia, a ver si me acuerdo, en el primer comentario para el que esté interesado. Y además existe un servidor de Discord en el que los aplicantes pueden conseguir asesoramiento de parte de representantes de The Central Games. O sea, el que quiera prepararse para este puesto lo puede hacer. ¿Qué es The Central Games y cómo funciona? Bueno, es un ecosistema digital dedicado al entretenimiento que a su vez tiene lugar dentro de Decentraland, que es un metaverso, es decir, un universo virtual, en el que los usuarios pueden interactuar entre sí, comprar y vender bienes y explorar y jugar. Decentraland se basa en la red de Ethereum y fue creado por dos programadores argentinos en 2015. Y bueno, aquí nos dice cuándo se lanzó la plataforma, la recaudación que tuvieron. Nos dice aquí que en The Central Games existen tres casinos, Chateau Satoshi, Tominoya y Serenity Island. El software es de código abierto y los propios integrantes de la comunidad de The Central Game gobiernan y hacen propuestas, por lo que el funcionamiento es totalmente transparente, le explicaron a Criptonoticias. Las criptomonedas que se usan para jugar en ellos son Decentraland, que es Mana, y DAI, que es la stablecoin de Maker, las cuales permiten minar Decentral Games, que es otra moneda, DG, el token que se usa para adquirir inmuebles y otros bienes en el metaverso, es decir, en el universo virtual este de Decentraland. Asimismo, es posible jugar con un token gratuito, ¿vale? Cada semana dice que se realizan en The Central Games 3 noches de casino en las que se reparten más de 15.000 dólares en premios. En estos casinos es posible jugar póker, blackjack, ruleta, tragamonedas y backgammon, entre otros. ¿Vale? Pues esa es la noticia por si alguno está interesado, porque a mí no me parece mal, es una buena oferta, sobre todo para, pues eso, países en los que el salario medio sea pues de 300 dólares, pues 500 dólares por 24 horas de trabajo me parece que está muy bien y encima los bonos seguramente subirán mucho. No lo pone aquí, pero yo me imagino que los bonos serán bastante interesantes, ¿vale? Y la otra noticia que es esta, es de adopción, ya se había conocido estos días, hace ya unos días, pero la comento ahora, pues porque sepamos cómo va el asunto, ¿no? Los Oakland Athletics, que son un equipo de béisbol de la liga MLB americana, planean retener el Bitcoin de la venta de sus bonos anuales, ¿no? La franquicia de béisbol profesional se quedará con cualquier Bitcoin que reciba por la venta de sus bonos de temporada completa, dice el presidente Dave Cabal. O sea que otro holder más, ¿no? No los van a vender. ¿Por qué no los van a vender? Porque dice que vamos a mantenerlos, creemos en él y esperamos que siga subiendo, dijo el presidente.
Tal vez podamos contratar a algunos grandes agentes libres con parte de las ganancias. Quién sabe, añadió. O sea que no piensan venderlo, piensan apostar por Bitcoin. Y esto de momento es un equipo, pero si a este equipo le sale bien, otros equipos volverán a hacer, etcétera. Lo mismo que pasa con las empresas, pues también pasará con equipos deportivos, ¿no? Aquí nos dice, invitamos a nuestros fans a convertirse en los primeros titulares de abonos de Bitcoin en el deporte, dijo Cabal en un comunicado de prensa y agregó, estamos emocionados de ser uno de los pocos equipos que aceptan la criptomoneda para el pago y el primero en fijar el precio de las entradas en criptomoneda en lugar de la moneda estadounidense. Encima están orgullosos. Vale. Así que bueno, esas dos noticias en las que os quería comentar. Y ahora vamos ya sí con el análisis. Ya hemos empezado antes un poco a hablar de cómo está el Bitcoin. Fijaros dónde lo tenemos, justo en la resistencia estas líneas esta línea horizontal que nos marcan los cuerpos de las velas del día 17 y 18 de marzo. Justo estamos ahí. Esos 58.900, ahora estamos 58.978, justo ahí. Ya sabéis que porque pase un 1%, un 2% no es significativo. Entonces, aunque haya estado un poco por encima y aunque cierre un poco por encima, tampoco sería significativo. Para romper esto tiene que subir claramente por encima. Estamos por encima de la línea de tendencia también. Ayer al final cerró por encima de la línea de tendencia. Sí que hizo un amago antes de cerrar de caer un poquito e intentar cerrar en la línea, pero al final acabó subiendo. A las 2 de la mañana cerró en la parte alta. Y hoy pues ha seguido con ese movimiento alcista, ¿no?, que lleva. Pero lo que os decía antes, seguimos pensando en lo mismo. Seguimos pensando en que no vamos a salirnos de ese máximo y no vamos a salirnos posiblemente de este mínimo de 50.411. Es decir, entre este 50.411 y 61.215 es donde, en teoría, haremos ese movimiento lateral. Que ya os digo que es mi escenario. ¿Por qué? Pues por esto de aquí. Por esto de aquí. Si esto no hubiera ocurrido, si hubiéramos rebotado en esta línea de tendencia, yo seguiría siendo eh, lo mismo de optimista que era hasta aquí, porque el movimiento estaba siendo alcista. Pero a mí esto me hace cambiar de opinión. Sigo siendo alcista en el largo plazo. La gente que no interprete mal, yo sigo siendo alcista y no voy a vender ni uno de mis bitcoins. Pero tengo la sensación que esto cambia el escenario en el medio plazo. Esta caída, esta ruptura de esta línea, aunque ahora se esté recuperando, marca un poquito el devenir futuro del corto plazo. ¿Por qué? Porque nos ha dejado un nuevo punto en el que si ahora tomamos, por ejemplo, si ahora tomamos otra línea de tendencia que pase por este nuevo punto, porque ahora tendremos que abanicar una línea de tendencia que pase por este nuevo punto, porque esto sigue siendo alcista, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, pero tenemos que tener ya en cuenta este punto. Entonces, si ya tenemos en cuenta este punto y trazamos una línea que podemos sacarla de cualquier lado, podemos sacarla desde aquí, podemos sacarla desde aquí o podemos sacarla desde este punto también. Esas van a ser líneas importantes, cualquiera de las tres que saquemos, que pase por este punto. Pero cualquier línea que saquemos desde cualquier lado, vamos a cogerla por ejemplo desde aquí, y la pasemos por este nuevo mínimo relativo que hemos hecho, que voy a ver si me coge la... ahí. Vale. Uy, no me la cogía, perdón. Aquí. Vale. Si pasamos esa línea por ese punto, que ya os digo que lo podemos hacer por otras, porque aquí solo tenemos dos puntos y aquí podíamos buscar, pues no sé, quizás desde aquí que pase por este y por este, bueno. Da igual, el caso es que tenemos que tener en cuenta ese punto. Y si tenemos en cuenta ese punto, vamos a tener que volver a tocar esta línea en algún momento. Por eso digo que no vamos a salir al alza, porque tenemos que todavía retroceder. Si esto no hubiera ocurrido, y nos hubiésemos quedado en la línea verde, pues no puede entrar en un movimiento lateral porque seguiríamos bajo la línea alcista verde y no podría caer. Pero ahora puede caer porque tiene esta otra línea morada. Porque nos ha dejado este punto aquí, bajo, digamos. Y en realidad yo también cogería esta línea de aquí, desde este punto, pasando por este. Porque hasta ahí podría caer también. Y no pasaría nada. Este hecho es el importante para pensar que estamos en un movimiento lateral. Si la gente no lo entiende, pues lo siento, pero es así.
sea, esto cambia el análisis. Si no hubiera hecho esto, si se hubiera quedado aquí arriba, el análisis seguiría siendo, nos vamos a máximos y rompemos un nuevo máximo. Porque estaríamos manteniendo la misma línea de tendencia que habíamos mantenido hasta este momento. Pero al cambiar de punto de referencia, al tener un mínimo por debajo de la línea de tendencia claramente, tenemos que tener en cuenta eso. Y eso cambia un poco el análisis. Luego, cuando se establezca ya la nueva línea, claramente, que no sabemos cuál va a ser, si va a ser esta última que he dibujado, si va a ser la primera que he dibujado o va a ser otra que pase por aquí, cuando sepamos, cuando se confirme ese tercer punto, porque ahora solo tenemos dos. Cojamos por donde cojamos, solo tenemos dos. Si lo cogemos desde este punto y lo pasamos por este, solo hay 2 puntos. Si lo cogemos de este y lo pasamos por este, solo hay 2. Si lo cogemos de aquí y lo pasamos por aquí, solo hay 2. Entonces, esa línea se tiene que confirmar en algún momento. Y para que se confirme esa línea, tienen que bajar los precios a tocarla. No sabemos cuál es. No sabemos si es esta, si es la primera, si es la segunda. No sabemos cuál es. Y cuando toque ese nivel, entonces sabremos cuál es la línea y entonces podremos más o menos saber cuánto tiempo vamos a seguir en ese movimiento lateral, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, claro, yo no lo he explicado estos días por qué digo que estamos en un movimiento lateral. Comprendo que la gente pues no lo entienda, pero bueno, lo quería explicar para que quedase claro. Voy a quitar las líneas porque no sé cuál es la verdadera. Cuando empiece a bajar, iremos probando las posibles que hay, a ver en cuál rebota. Yo para mí que va a ser la última que he dibujado, la que va desde este punto del 28 de febrero y que pasa por aquí. Pero no lo vamos a saber hasta que no baje y rebote. ¿Vale? Por eso todavía nos quedan días por esta zona. Por eso pienso que no vamos a romper el máximo, sino que quizás nos acerquemos. Si rompemos la resistencia de hoy, podemos acercarnos, pero solo eso. Y además, todavía no hemos roto la resistencia de hoy. Yo no sé si hoy vamos a romper la resistencia. Quizás no la rompamos y quizás mañana volvamos a ir a la zona de 55.553. Es perfectamente probable. Perfectamente probable. O sea, podría tranquilamente caer mañana hacia esta zona, rebotar otra vez, volver a caer y al final acabar en esa línea de tendencia nueva que no sabemos dónde es, para luego, pues poco a poco sí que ir mejorando e ir acercándose de nuevo a máximos. Pero en principio seguimos en el mismo escenario. En gráfico horario vamos a ver cómo tenemos. Bueno, pues ya veis, ayer hizo un amago de meterse otra vez por debajo de la línea, aquí, después de cerrar la vela, ¿veis? No rompió los mínimos anteriores y por eso ha rebotado hasta la resistencia. Y justo en la resistencia se ha frenado. Como veis, el cuerpo de la vela se ha quedado ahí y el siguiente empieza a bajar. Solamente ha hecho una mecha por encima. ¿Vale? Así que es posible que los próximos días vayamos a esta zona otra vez de 55.553. Bueno, eso respecto a Bitcoin. Espero que haya aclarado un poco la situación de por qué mantengo ese escenario. Vamos con las altcoins. Hay de todo. Hay algunas subidas espectaculares y otras que no terminan de arrancar, ¿no? OneInch, por ejemplo, pues ayer subió hacia la resistencia que decíamos, estos 78.000, perdón, 7.880, incluso un poco por encima y ya está retrocediendo. Aave no termina de arrancar, lo intenta, pero todavía no arranca. En el momento que pasen los 6.522 o los 6.764, sobre todo los 6.764, puede subir muchísimo, puede volar, pero de momento está ahí atascado un poco en esa zona de 6.240. Cardano también estable, por encima del soporte, pero sin subir de momento. Acro sigue comportándose bien, ayer en 119 era una buena entrada, ha rebotado hoy hasta 137 de nuevo. Algorand ayer despertó con mucha claridad, rompió los 2.382, ahora mismo está por debajo. Esta vela es importante como cierre, si cierra por encima de 2.382, la vela de mañana puede llegar a ese objetivo de 2.600, incluso, como decíamos, incluso 2.700, que es esta otra zona de aquí. Vale. Seguimos. Bueno, ANT, después de unos días de corrección, parece que vuelve a subir. Esta la compra buena era en esta parte de abajo, como comentamos en su momento. API 3
Ayer hablábamos de ella y fijaros qué buen comportamiento hoy. Rompe la resistencia de los 12.367. No tiene mucha historia además y parece que va hacia arriba, ¿no? Siguiente resistencia importante, pues los 13.711 y luego ya la zona de 15.000. AirSwap empieza a corregir, fijaros, ya está rompiendo la línea de tendencia. Estas que llevaban esta tendencia alcista tan fuerte, pues ya sabéis, en cualquier momento, no sabes cuándo, pero el último Satoshi mejor que lo gane otro, porque si no te puedes encontrar con algo peligroso. Atom en el soporte, ayer trató de rebotar, pero vuelve otra vez a esos niveles de 3.362, está muy cerquita. Seguimos. AVAX, que alguien me ha preguntado por ella, hombre, está ahí en una zona que más cerca del soporte que de la resistencia, pero no me fío. No la veo muy con mucha fuerza. Me da la impresión de que quiere ir otra vez hacia la zona de 46.000. AXS subiendo mucho, fijaros, ha saltado de la resistencia. Era la zona de 10.000 la resistencia y bueno, la ha reventado. Ha llegado a estar en 13.000. Ahora mismo es un 21%. Anteriormente pues era en esta zona era muy poca subida cuando la ha roto. Van trata de aguantar esa zona de los 25.047, pero de momento no lo consigue. Básica Tension Token sigue estable en los mismos niveles, no termina de subir ni de bajar, pero está ahí en esos mismos niveles. Bitcoin Cash, que alguien me la preguntó, sigue siendo bajista. Si se mueve ya la comentaré, lo digo porque es que no me gusta analizar una moneda que no tiene nada, esta no tiene nada ahora mismo. Audio, por ejemplo, fijaros, también ha roto la línea de tendencia alcista acelerada esa que llevaba. Es otra que está ya en peligro. Pues ya lo hemos ido avisando que esto se iba a ir produciendo. Cuesta tiempo, pero al final acaba llegando esas velas muy bajistas. BIM aún tiene subidas. Parece que puede ir otra vez hacia la zona de 240. Bell también muy bien, a punto de romper esa resistencia de los 7.337 que veníamos avisando estos días. Y si la rompe puede subir bastante. BNB también subiendo mucho, rompiendo el triángulo que tiene dibujado. Vamos a poner el gráfico un poco más en perspectiva. Rompiendo un poco ese triángulo que tiene dibujado, con lo cual podría salir al alza con bastante fuerza. BRD a puntito de romper esa resistencia de los 725. Lo lleva intentando estos últimos 2 días. BTCST, que alguien también me la preguntó recientemente, parece que empieza a reaccionar otra vez. El día que hubo el split subió mucho y luego pues ha declinado bastante. Y a partir de ahí pues parece que puede volver a empezar a subir. Bueno. Aquí no hay mucho que comentar. CHR más o menos repitiendo. Es de las que también podría empezar a bajar enseguida. Chiliz también rompe ya el soporte. Es ligeramente, todavía no se está desplomando como vemos. Pero si empieza a perder esa zona puede haber en algún momento caídas fuertes. Ya había subido mucho, es normal también. Compound ayer subió bastante y hoy repite, en algún momento ha estado subiendo, pero no terminan de animarse del todo. Coti, otra que está ahí a puntito de romper esa línea de tendencia. CRO, pues alguien me la ha pedido, evidentemente, si no, no analizo yo esta moneda porque no la veo potencial. La veo pues como mucho ir hacia la zona de 410, 440, pero ni siquiera, o sea, ahora mismo no lo veo, pero vamos, que veo que de esos niveles va a ser difícil que pase. Y además estando el mercado en sus últimas fases de crecimiento, pues lo más probable es que baje, ¿no? De nuevo, como todas, que bajarán. CRV también se ha comportado muy bien estos últimos días. Se desmarcó de los 469, que era el soporte claramente. Y hoy pues parece que empieza otra vez a recortar y podría ir otra vez hacia esa zona de 469. CTSI también advertíamos estos días que ya estaba muy pasada de vueltas y está a puntito de perder también esa línea de tendencia que le llevaría como mínimo a los 539.
DAS tampoco levanta cabeza y cada vez va peor. Se apoya otra vez en esa línea de tendencia, pero no sale de esa zona. Digibyte en los 125 todavía aguanta bien, pero yo pienso que va a perder los 119 y que se va a ir hacia la zona de 105. Día, fijaros, ha estado en una buena zona para comprar. Esta zona de los 590 es buena zona. Ha tocado 593 y en algún momento va a romper el 670, creo. Le está costando mucho, eso sí, y si tarda mucho va a tener problemas en romper, porque si empieza a corregir el resto de altcoins, pues ir en contratendencia suele ser difícil, pero todavía tiene alguna opción. DOT también se mantiene por debajo de la resistencia de los 60.533 y posiblemente vaya a los 55.397. Elrond también está poniéndose un poco fea, va otra vez hacia abajo, rompe el soporte, se va hacia el 2221. Elf más o menos mantiene el tono positivo. La vela de hoy, a ver cómo cierra. Si cierra en positivo, todavía hay opciones de volver a ir hacia la zona de 939. Si cierra en negativo, ya la cosa puede empeorar. ENJ también rompiendo esa línea de tendencia que dibujábamos ayer y posible doble techo. Posible doble techo en cuanto cruce los 3.791. Podría haber caídas fuertes. EOS cae, no termina tampoco de subir. No hay mucho que comentar. Tiene la resistencia, la primera de ellas, en la zona de 760. Si superase ese nivel, pues sí podría subir algo, pero está bastante estancada. Ethereum no confirma la subida de la vela de ayer. Es débil. Eso es debilidad, porque si esa vela de ayer hubiese sido... O sea, si la vela de ayer es fuerte en teoría. Con esa vela y con ese cuerpo de la vela envolviendo, pues yo que sé, igual hasta 12 velas anteriores, debería estar subiendo hoy. Es que es lo más normal. Pero está demostrando debilidad otra vez. Una y otra vez muestra debilidad. Es verdad que mientras no pierda los 0,03067 es una debilidad relativa. Porque vale, no hay fuerza para subir, pero tampoco parece que haya fuerza para bajar. Vale. Pero si ocurre que pierde ese soporte, entonces ya la debilidad sería manifiesta y es peligroso. De momento está mostrando bastante debilidad. Es lo único que está demostrando. Si esto cambia, si supera los cuerpos de la vela de hoy y de ayer, entonces sí que estará demostrando cierta fortaleza en el corto plazo y habrá recuperación más o menos decente. Pero está todavía por demostrar esa fortaleza que parece que no la tiene. Fed también bajando, fijaros. No rompe línea todavía porque estaba muy lejos, pero esa vela ya es bastante destructiva. No sé si todavía le quedará algún último arreón para enganchar a más gente o lo que sea, pero ya son los últimos satoshis que los gane otros. Nosotros no queremos los últimos satoshis. FLM, tras las fuertes subidas de estos últimos días, pues parece que empieza a retroceder y posiblemente se vaya otra vez a la zona de 950. FTM rompe la resistencia, o sea que podría subir algo estos próximos días. No le veo que vaya muy lejos tampoco, pues quizás hacia la zona de los 850, pero bueno, por lo menos ha superado una pequeña resistencia y parece que se sale un poco de ese movimiento bajista. FUN, que ayer intentó arrancar, no lo ha conseguido todavía. Esta moneda sí que está relacionada también, creo, con casinos. Se está poniendo ya cada vez más de moda eso. Entonces, bueno, despertó en su momento, en enero. Ahora se ha quedado un poquito estancada en esa zona y también dependerá un poco de cómo haga el resto de mercado, evidentemente. GRT rebota un poco, pero no sé, no la veo muy bien. Está intentando consolidar por los 3.089, pero me da la sensación de que va a volver a ir hacia la zona de 2.600. Cuando digo me da la sensación por cómo veo el gráfico,
No es que sea... no sé cómo decir. No lo digo por decir, lo digo por lo que noto en el gráfico, evidentemente. Lo que pasa que a veces pues es difícil de explicarlo porque claro, son cosas de la experiencia nada más, ¿no? Bien, Hard retrocediendo, está empeorando un poquito la pinta. Tenía pinta de hace un par de días de seguir subiendo hacia la zona de 5.431. Ahora se frena un poco. Aún así, todavía creo que podría ir hacia la zona de 4.600, pero le está costando mucho. Vamos a ver qué más hay por aquí. ICX sigue bien, fijaros. Ha tocado la resistencia de los 4.838, pero da la impresión que ya está un poco cansado porque fijaros la mecha que nos está dejando por arriba. Eso es bastante significativo. IOTA ayer pues vemos que subió al cierre. Hoy está otra vez retrocediendo un poco. Había una noticia sobre IOTA, al final no la he comentado por no hacer más largo también el vídeo, pero ya la comentaremos más adelante, porque al final IOTA va dando pasos poco a poco, va solucionando problemas que tenía y seguramente al final acabará siendo una de las monedas más interesantes que haya. Más que nada porque no es blockchain, ¿eh? Si fuera blockchain y estaría compitiendo con otras 100, pues no diría nada, porque pues las que están compitiendo todas por los contratos inteligentes, pues son un montón. Entonces no puedes saber cuál de ellas puede al final hacerse con el, con el mayor número de contratos inteligentes o no sabes cuál se puede hacer con una gran parte del mercado, ¿no? No sabes cuál va a triunfar, digamos, de entre todas, ¿no? Sin embargo, aquí IOTA prácticamente no tiene competencia. Prácticamente no tiene competencia. IOTA si triunfa, no siendo blockchain, no hay nadie que no sea blockchain y que esté haciendo lo que está haciendo IOTA, por lo menos al nivel de IOTA. IOTA tiene un gran apoyo además de la comunidad europea y de Alemania y de empresas alemanas y eso es muy importante. Y si sale bien, va a ser una de las ganadoras. Por eso digo de IOTA y no digo de otras, porque es que decir de cualquier otra, apostar por cualquier otra, teniendo en cuenta que tiene como 20 o 30 competidores, pues es jugártela mucho. Cuando tienes una que no tiene competidores, pues si sale bien, sabes que va a triunfar, no tiene competencia. ¿Vale? Iris empezando a bajar. Esa vela es bastante fea y si cierra así, pues posiblemente los siguientes días bajemos bastante. JST se mantiene en positivo, pero no sé si tiene más fuerza para subir. Estando como está el mercado ya tan alto, ya empiezo a dudar de que vaya a subir más. Cava también ha intentado, fijaros, llegar hasta los 11.775, pero se ha quedado en 11.130. Vuelve a retroceder ahora mismo. Kyber Network también retrocede después de haber avanzado ayer. No termina de arrancar hacia esos 5.229. Estas que tienen buena pinta, pinta de arrancar, pinta de subir, por ejemplo, como Kyber Network, si el mercado se da la vuelta también van a caer, como el resto de monedas. No van a caer tanto, el peligro está en las que han subido mucho, que en cualquier día pueden caer un 30 o un 40%, pero estas también caerían, porque se verían arrastradas por el movimiento general del mercado, entonces hay que tener precaución. La cartera ahora mismo en altcoins no tiene que ser un porcentaje muy alto. Lina subiendo un poco, es una de las monedas que decíamos que es nueva y solamente tiene un par de resistencias y si la supera pues podría entrar en subidas fuertes. Se ha quedado un poquito parada. Link no levanta cabeza, sigue igual que todos estos últimos días, no hay mucho que comentar. Las que vea así que no hay mucho que comentar, pues que sean como que están como días anteriores, no voy a entrar mucho en análisis porque es perder el tiempo. Por ejemplo, Litecoin, pues lo mismo, sigue estando en los suelos, no rebota. El rebote que tuvo ayer fue puntual y hoy nos ha marcado otra vez un mínimo cerca de los mínimos más bajos, ¿no? Maná, que hablábamos antes, a pesar de que vaya bien el juego y todo, la pinta del gráfico es de bajar. La pinta del gráfico es de corregir bastante.
No tiene nada que ver que las cosas le vayan muy bien. Las cosas le van muy bien y por eso ha subido hasta donde ha subido. Pero hay veces que los precios se exageran. Hemos subido desde... Fijaros desde dónde hemos subido. Hemos subido desde enero, que estaba en 234, hasta 2000. 2000 y pico. Casi por 10. Estamos hablando de enero. Estamos 30 de marzo. En 3 meses se ha multiplicado por 10. Y el juego funcionaba igual de bien el 5 de enero que ahora. Y el 5 de enero valía 234. ¿Vale? Es que eso es lo que hay que pensar. No que el juego vaya bien o no va bien. También iba bien en enero. Entonces, si en enero que el juego iba bien valía 234, ¿por qué ahora no puede valer 500 o 800 o 1000? Si era lo mismo en enero. Lo mismo. No sé si me explico lo suficiente. Porque la gente justifica, no, no, es que va a seguir subiendo porque va muy bien. Pero es que en enero iba igual de bien. Y valía 234. Y era igual, lo mismo. Ahora estamos en un precio muy alto. Y aunque vaya bien y en el futuro pueda seguir subiendo, en el futuro, muy al futuro, las cosas no cambian un por 10 desde enero a marzo. O sea, ahora mismo no es un por 10 de Centralan lo que es el juego de lo que era marzo. De lo que era enero, perdón. No es un por 10 el juego. ¿Vale? No sé si eso se entiende, pero para que la gente lo entienda, que no da igual cómo vaya el proyecto, si a mí me parece muy bien, si seguramente que tiene mucho futuro, ¿eh? Pero no tiene que ver con los precios. Una cosa es el proyecto y cómo vaya, y otra cosa es si los precios son altos, caros o baratos. Esos son dos cosas independientes. ¿Vale? Matic, retrocediendo otra vez, perdiendo el 641. También creo que está un poco alto, pero aún así esta quizás es más justificable que otras, ¿no? Pero también tendrá que retroceder algo. Eh, bueno, ayer la subida de MicroStrategy, que la estoy viendo aquí, fue muy pequeña la subida que tuvo. Y hoy nos está marcando descensos en la preapertura a 622 de momento. Cerró en 631. No termina de subir a pesar de que el Bitcoin sube. No entiendo muy bien el comportamiento de MicroStrategy estos últimos días, pero está así. Vamos a ver qué más. Nier parece que sube, rebota hasta la línea de tendencia. Lo que pasa que ya os digo, es un gráfico difícil de analizar porque la línea de tendencia tiene zonas donde se ha metido por debajo, ha rebotado en zonas que no se ven muy claras y entonces, bueno, es complicado. Neo, retrocediendo hacia el soporte de 761, no ha terminado de romper la resistencia, se quedó en la línea de tendencia anterior, que era eso, resistencia, y ahora va al soporte, seguramente desde ahí debería rebotar otra vez hacia la zona de los 850. ¿Qué más hay por aquí? Interesante. Ocean, que la solemos analizar, vemos cómo está empezando a retroceder, quizás vaya a buscar apoyo en los 2289. OGN disparadísima, ya era para haber vendido hoy a la mañana cuando estaba en 3800 o 3700, ha llegado incluso hasta 4074, pero ya 3700, 3800 ya era zona de venta. Ayer veíamos el gráfico, decíamos que sí, que podía subir todavía más por esta zona de por aquí, incluso por aquí hablábamos de 3800, esta zona de 3900 ya era zona de venta, ¿vale? El que tenga, que alguien me dijo que había comprado, pues hay que sacar beneficios también de vez en cuando, ¿no? Es buen momento de sacar beneficios, de hecho, ahora mismo. Omísego también, gran subida. Se saltó, como veis, la resistencia de los 1198 con la mecha de las velas de ayer y la de hoy. Ahora se ha ido un poquito para atrás, se ha quedado por debajo de los 1198, pero puede volver a arrancar en cualquier momento hacia los 1346. Ese sería el siguiente nivel de resistencia. Ontology retrocede hacia el soporte de los 269.
Vamos a ver cómo tenemos Orbs, que la hemos analizado últimamente. Parece que quiere volver a arrancar desde ahí. Si arranca sería, yo creo, el último arreón, porque yo creo que en casi todas estamos en esa fase ya del último subidón, a las que les quede algo por hacer todavía. Hay algunas que ya no les queda nada, pero otras todavía igual sí. QLC parece que vuelve a subir poco a poco. No sé si llegará otra vez a 220. Está ahí en esa duda. QSP sigue subiendo. Fijaros que pensábamos que iba a caer a 149 y al final no ha vuelto a caer. Ha roto la resistencia de los 200. Ayer a la noche decíamos que podía romperla, pero los días anteriores pensábamos que iba a bajar. Y esta, sin embargo, ha continuado con la subida. Qutun, que ayer rebotaba fuerte y después la vela siguiente abría también con ganancias, parece que se va otra vez para atrás. Parece que ha hecho ya lo suficiente. Riff, que había tenido un buen comportamiento estos últimos días, parece que se frena y puede volver a caer a la zona de los 68. Se ha quedado un poco estancada. Y Ren también, que estos días se había comportado bien, parece que aguanta el soporte de los 1841, pero hoy se ha quedado sin fuerza, porque tras la vela de ayer y ese cierre tan positivo y por encima de la resistencia, debería haber saltado hoy con más fuerza. Entonces, bueno, no sé cómo estaréis en la moneda, si tenéis ganancias o qué. En estos niveles pérdidas no debería haber, el que haya comprado periódicamente. Pero a la mínima que vaya recuperando yo iría haciendo también ventas parciales. Es decir, lo mismo que habéis comprado parcialmente, si ahora empieza a subir y se pone en 2100, vendería parcialmente, en 2200, 2300, 2400, iría vendiendo parcialmente. Varias ventas, ¿no? RLC, buen comportamiento. El cierre de la vela de ayer fue muy positivo, muy cerca de la parte alta. Y vemos como hoy también ha iniciado una vela alcista que le puede llevar hacia los 4754. Rose también bien, rompió la resistencia, esa línea de tendencia morada que teníamos dibujada y poco a poco va hacia arriba otra vez. Primera resistencia que tiene es 360 y después ya pues es el máximo prácticamente este que hizo aquí en 386. Cuando me refiero a máximo de cuerpos de las velas. ¿Vale? Siempre las resistencias las busco en el cuerpo de la vela. Esa sería una y esta sería la otra. Esas son las que tiene que pasar para avanzar hacia máximos. RSR también comportándose bien, no termina de corregir. Esta pensábamos que iba a caer a 121 y no cae tampoco, es otra de las que no hemos acertado en este caso. Run también sigue subiendo y tampoco es tampoco hemos acertado en el corto plazo porque pensábamos que iba a corregir tras la vela de antes de ayer y sigue subiendo, rompe máximos. Seguimos un poco para adelante. Sol se mantiene por encima de la línea de tendencia. La última subida, estas últimas subidas que ha tenido desde la zona de los 23.743 son por motivos fundamentales, acuerdos que ha llegado con algunas empresas y de momento está aguantando en esa parte alta. Stratis sigue subiendo. Seguimos pensando que no es un buen nivel para entrar porque ya está muy alta. El nivel para entrar, ya lo dijimos en su momento, era 2421 y ahora pues nada, hay que esperar. STX sigue cayendo, pero todavía está lejos de la zona de compra. Cuando caiga esa zona de compra nos lo plantearemos. Hay que esperar con paciencia. Perdón, esta no es la que quería ver. T-Fuel perdiendo la línea de tendencia acelerada. De momento no acelera mucho las caídas. Debería empezar a acelerar esas caídas al haber perdido la línea. Pero de momento está bastante contenido. Aún así, pues la posibilidad de caer rápido hacia la zona de 540 es alta y también tiene posibilidad de ir hacia la zona de los 400, que es donde está la línea original. Teta lo mismo, empieza a empeorar. Todavía no ha roto el soporte. Seguramente cuando Teta fue el acelere, Teta perderá este soporte, que es el clave. Soporte clave. Y se irá rápidamente hacia la línea de tendencia a intentar romperla también. Tomo Chain
También en zona de resistencia y decíamos que creemos que va a bajar a 4000, así que tampoco entraría. Eh, no sé si me preguntaron por TRB también, creo que sí. TRB me preguntaron. TRB superó hace unos días esa resistencia de los 0,001249 y ha seguido subiendo de momento, o sea que bien. De todas formas, si el mercado empeora, podría bajar a esos niveles de nuevo a apoyarse, porque se ha separado bastante y tampoco le veo yo desmarcándose mucho del mercado. Un FI rebota, ayer pensaba yo que iba a ir todavía más abajo a los 42.000 de nuevo, pero parece que empieza a rebotar. No me fío mucho de todas formas de esta moneda, de momento. Uniswap continúa con el descenso leve. Creo que está muy sobrevalorada. Creo que si llega un mercado bajista generalizado será de las que baje bastante, porque la están aguantando ahí bastante y me parece que son precios elevados comparado con otras monedas similares. BET lo mismo, ya decíamos que ahí arriba que no pintaba nada. Llevaba muchos días ahí, es verdad. Llevaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días aquí, o 9 estancados, si contamos este, en esa zona de los 160. Y ya decíamos que estaba sobrevalorada y en cualquier momento iba a empezar a bajar. Esta vela de hoy es muy significativa, sobre todo si cierra por debajo de los 153, pues daría lugar a caídas fuertes. Ya veis que a veces tarda en moverse hacia el nivel donde piensas que se va a mover. Aquí ha tardado 9 días en salir de esa zona, pero al final, pues cuando una cosa está alta, está alta. VIP rompiendo la resistencia, en este caso no pinta nada mal, se podría aguantar todavía. Yo lo único que haría es pues poner un stop por debajo de la vela de hoy, bastante por debajo para que no te liquiden por un momento puntual y dejaría correr las ganancias, porque seguramente el que haya entrado ha entrado por debajo del nivel de mínimos de la vela de hoy, o sea que ahí tienes ganancias y lo puedes dejar correr porque puede ser una ruptura buena y puede dar lugar a subidas importantes, pues ya hemos visto en otras ocasiones cómo han subido, ¿no? Otras monedas, ¿no? Seguimos. Wabi ya está también totalmente desfasada. Cuando estaba aquí tranquila en la zona de 380, pues era una zona de compra ideal. Y ahora ya que se ha ido ahí desfasada, to the moon, digamos, pues ya suele ser momento ya para salir. El que se mete ya en estas zonas, el riesgo que tiene de perder es bastante alto. Perdón, que tengo la batería. Voy a enchufar. Me estoy entreteniendo tanto que se me acaba la batería. Bien, ya tenemos la batería enchufada. Vale, lo que os decía, cuando ya llevas unas subidas tan espectaculares que en nada, en 4 días o 5 te has multiplicado por 2, después de ya ir subiendo mucho, porque ya cuando se ha multiplicado por 2 desde aquí, desde los 800, ya se habían multiplicado desde abajo por 4 también, ¿no? O sea que cuando ya te vuelves así parabólico vertical, lo mejor es salir de ahí, huir rápidamente. Incluso aunque siga subiendo, da igual. Lo único que puedes hacer saliéndote ahora es dejar de ganar, pero no perder, ¿vale? O si te metes, puedes perder y si estás fuera no, ni pierdes ni ganas. Siempre lo mejor es minimizar pérdidas. Minimizar pérdidas, no meterte en riesgo. Bueno, por lo menos esa es la filosofía mía. No asumir nunca riesgos innecesarios. Y aquí estás asumiendo un riesgo innecesario si entras en estos niveles. Porque siempre va a haber oportunidades en el mercado de criptomonedas. No tienes por qué jugártela en una que se ha multiplicado por 2 en 4 días. WRX, también ayer decíamos que parecía que se estaba activando otra vez, que quería superar los máximos y fijaros dónde llega a estar, 1290 y está bastante bien ahora, está casi en 1200, todavía puede tener un poco de subida adicional, es la traca final también, evidentemente, ya no entraría ahí, no se me ocurriría, pero alguien que haya estado metido dentro de antes, pues todavía puede esperar la traca final y además ahora lo tiene fácil, es solamente poner un stop loss que no esté muy cerca para que no te lo liquiden en cualquier movimiento brusco o tonto, pero ya es dejarla subir hasta ver dónde llega y si ya llega pues para la zona de 1500, que ya es una zona exageradamente alta, pues salir. Incluso la zona de 1430
ya es una zona de resistencia importante. Pero bueno, es la traca final, ¿eh? Cuando estamos viendo las tracas finales, tanto en pues eso, Wabi como en esta, y estamos viendo ya líneas de ruptura, o sea, líneas de tendencia rotas como hemos visto en Teta o eh, en EJ o alguna de estas, estamos ya en la traca final de las altcoins, ¿eh? O sea que cuidado. SEM también queriendo reaccionar, pero no puede con los 692. A mí me sigue dando mala espina a pesar de que está intentando salir del suelo, entonces no me fiaría nada hasta que no lo rompa claramente ese 692. Stellar también anda floja, no termina de rebotar, no termina de ir hacia los 780. Monero también, igual que siempre, estable en esa zona de los 4000. Ripple tampoco sube, a pesar de que había alguna noticia por ahí de Ripple, algún acuerdo y tal, pero no sube. XVS, al final, fijaros qué subida más buena ha tenido. El que haya comprado en esa zona de 7572, pues en 4 días ha tenido una muy buena ganancia. ZK ayer tuvo un día muy volátil, antes de ayer tuvo una subida fuerte, parece estar consolidando en esa zona, quizás se empiece a animar, no sé. En principio no tiene mala pinta. Y ZRX rebotando, ya está en 2900, que era el primer objetivo que decíamos, para el que comprase en 2534, ahí ya tiene un beneficio. Y el que quiera arriesgarse a 3164 puede esperar, o también alternativamente, pues ya sabéis, ventas parciales. Vendes la mitad aquí o el 70% de la posición y te quedas con el resto por si acaso sube a 3164. Aquí luego cada uno gestiona la cartera como le da la gana. Aquí solo hacemos el análisis y cada uno decide qué es lo que compra, qué es lo que no compra, si estáis de acuerdo con el análisis, si no. Hay gente que no está de acuerdo con el análisis y lo comenta tranquilamente. Siempre que sea con respeto, no hay ningún problema. Aquí lo único que no se permite es comentarios irrespetuosos. Y nada más. Por el resto vamos a ir con el Bitcoin. A ver cómo lo tenemos al cierre. Ahí lo tenemos, 58.961. Es justo la resistencia. Estas últimas horas pues ya se ha estabilizado. La hora fuertemente alcista ha sido hace 2 horas. Hasta ahí estaba más o menos en los niveles de ayer y ahora pues en esta zona está luchando con esa resistencia y veremos hacia dónde se decanta. Aquí hay bastante volumen. Esto puede ser que la resistencia esté actuando fuerte, ¿no? Entonces es posible que tengamos retroceso hacia esa zona de 57.800. Y nada más, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!